Este suceso, el de Moscú, ocurrió el día... El día 27. 27. ¿No sabemos qué día de la semana es el día 27? El día 27 es miércoles. ¿Qué día ocurrió el suceso de Cádiz? Ocurrió el 29 de septiembre, viernes, a las 8:24. 2 días después. Me pregunto si las 6:30 de la tarde, hora de Moscú, es una hora próxima a las 8:30 de la noche, española. Pero esa es una pregunta a la que daremos respuesta antes de que termine el programa, porque no hemos hecho esa comprobación todavía. Hay una cosa que sí me gustaría, creo que el otro día lo dijeron ya nuestros testigos de Conil, pero me gustaría que lo volviesen a corroborar, puesto que en el teletipo que tenemos de Moscú dice que el extraterrestre que descendió de la nave emitió un sonido y dibujó sobre la Tierra un triángulo luminoso de unos 30 por 50 centímetros, etcétera. Creo que nos dijeron que en Conil no emitían ningún sonido los seres estos, ¿verdad? No, prácticamente ellos, el único sonido que pudieron apreciar era el de ellos y lógicamente el sonido del mar. Ya. Si alguno de nuestros 5 acompañantes, Juan, de tus 5 amigos, ha encontrado en el relato reconstruido por Hernán Rodríguez algún rasgo llamativo o algo le ha chocado como familiar, es necesario que lo diga ahora, porque estamos buscando semejanzas y diferencias entre los dos fenómenos. Desde luego hay semejanzas o hay afinidades muy significativas. La proximidad de las fechas, desde luego, es muy llamativa. Profesor Germán de Argumosa, ¿esta proximidad de las fechas le parece a usted llamativa o no? Pues es extraña la coincidencia, No creo que podamos decir más, pero eso sí, que es muy extraña la coincidencia, porque además, claro, están muy próximos en el tiempo. Uno y otro casi, sin embargo, muy alejados en el espacio. O sea que esto es interesante. ¿Puede ser significativa la diferencia de formas y de colores que aprecian unos y otros testigos? No, en absoluto, porque como hablábamos aquí anoche, se dan una variedad enorme de tipos. Yo en este momento tengo aquí en un libro recogido una serie de sujetos supuestamente extraterrestres con unas diferencias sustanciales. Pero aquí hay una afinidad que es el tamaño. Sí, el tamaño sí, y el que no tienen pelo. Sí, el que sean calvos. Esas son 2 afinidades. Pero el hecho de que no haya mayores coincidencias, eso no quiere decir nada en cuanto a la autenticidad de uno u otro hecho. Nos preguntamos si era posible, Juan Bermúdez, calcular con pequeño margen de error la estatura de estos seres, o si la situación de la playa con sus ondulaciones podría inducir a error y podrían ser más altos o más bajos de lo que parecían. Sí, si tomamos la medida con la referencia de los prismáticos suelen engañar un poco. Ellos, a través de los prismáticos, pudieron más o menos medirlos en unos 3 metros, no con seguridad. Y prácticamente yo lo veo lógico. A manera de noche no había mucha visibilidad. Yo creo que, yo poniendo un poquito así optimista, yo creo que incluso hasta tendría más de 3 metros. No lo quiero asegurar, pero es lo único que los testigos coinciden, y aparte de que, como los que ellos vieron eran calvos, y los de allí de Moscú también eran calvos. Prácticamente el tamaño no es seguro, y siempre hay un margen de diferencia, o sea, o bien para arriba o bien para abajo. Ellos lo vieron muy grande, a pesar de que tenían los prismáticos. Profesor Argumosa. Hay algo que no se ha subrayado y yo creo que tiene mucho interés respecto a lo que ha sucedido en la Unión Soviética. Es que se nos cuenta que estos seres dejaron 2 piedras. 2 piedras que hasta ahora no se han podido identificar como de origen terrestre, sino parece ser que todo lo contrario, que no son de origen terrestre. Esto viene a ser algo así como la tarjeta de visita. Esto, a mi modo de ver, viene a ser como aquí tienen ustedes algo que les va a evidenciar que nosotros no somos de su planeta. Pero no es precisamente esto lo que yo quería realmente en este momento subrayar, aunque me ha venido a la mente cuando intentaba subrayar lo que a continuación les voy a decir. Y es que además de estas 2 piedras, se habla de escorias de un metal desconocido que no reacciona con ácido alguno. No son solamente las 2 piedras, es también este metal que no reacciona con ácido alguno. O
sea que tenemos ya dos elementos muy interesantes, no solamente el de las piedras, sino también esas escorias. Repito, esto de las piedras es como un acto voluntario, no como algo que se ha perdido. Hay que pensar que es como un acto voluntario en donde estos seres quieren dejar su tarjeta de visita. Hay una diferencia de 2 horas entre Madrid y Moscú, profesor de Argumosa. Sí. Con una diferencia de 2 horas y de 2 días, estos sucesos han ocurrido aparentemente a 500 kilómetros de Moscú y en la playa gaditana de Conil. También hay una afinidad. En ambas ciudades era de noche. Sí. Las 6:30 de la tarde en esta ciudad, quiere decir de noche en esta ciudad. De noche no sé si muy cerrada o no, pero de noche. Y las 8:30 de la noche en Conil indican ya noche propiamente dicha. Ahí hay un carácter que también debemos anotar. ¿Habéis hecho algún intento, Rafael Plaza, quizá debas intervenir tú para presentarnos a José Moreno Lacalle? Sí, José Moreno Lacalle es, como decíamos, el presidente de la agrupación parapsicológica de Puerto Real. Es una entidad que conoce muy bien el profesor Germán de Argumosa y que ha estudiado ya muy detenidamente este caso, aunque no se ha presentado a la agrupación, pero yo creo que su presidente nos puede decir ya alguna conclusión. José Moreno Lacalle, buenas noches. Hola, buenas noches. Funciona. Bueno, debe cambiar de micrófono. Sigue averiado, ¿no? Lacalle, sigue Vale. averiado, sí. Vamos a ver. Sí, ahora. Bueno, en primer lugar, saludaros. Sí. Y principalmente al profesor Germán Argumosa, de que hacemos este programa juntos. Buenas noches, Germán, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. De nuevo otra vez. Bueno, me alegro mucho que nuevamente nos encontremos en un tema tan apasionante como este. Y efectivamente, nuestra agrupación, en el momento que tuvo noticia del caso, tuvimos comentarios al respecto y desplazamos a miembros de nuestro grupo, concretamente a mi vicepresidente, el Quique, que creo que lo conoce también, Enrique. Se entrevistaron con los muchachos allí en Conil, precisamente, hicieron una entrevista y fueron al lugar del hecho y miraron dónde estaban las huellas. Claro, indudablemente las huellas ya no existían, pero ellos le dibujaron más o menos allí cómo eran las huellas. En estos momentos, como ya habían dicho Plaza, estamos elaborando un informe, prácticamente está casi terminado, y lo daremos a conocer a la opinión pública, claro. ¿Cuáles serían, José Moreno Lacalle, las conclusiones provisionales de ese informe? Bueno, en primer lugar, está claro que toda persona que ve o tiene contacto con un avistamiento de esta índole, a nosotros nos merece el máximo respeto, está claro. Indudablemente ocurre que hay muchas cosas que se nos escapan porque técnicamente no tenemos aparatos para poder detectar todo este tipo de fenomenología que ocurre, como podría ser un detector de campo magnético, en fin, no sé, unos medios más sofisticados en los cuales nosotros pudiéramos movernos y tener una serie de comprobaciones. Pero vamos, en principio, como ya he dicho, a nosotros nos merece el máximo respeto de lo que ellos han visto. Creemos que efectivamente ellos lo que vieron fue una nave y estos seres extraterrestres, está claro. Y realmente igual que los de Moscú. Bueno, hablaremos un poco más tarde de ese episodio, o no tan episodio, del incidente en el curso del cual un joven aparentemente es arrebatado o secuestrado por los tripulantes de la nave. Vamos a dedicar bastante tiempo a analizar ese suceso. Quiero recordar también, Eli del Valle, que nuestros amigos nos dijeron que deberíamos quizá reconstruir de nuevo el suceso primero. Estáis en la playa, es el primer día que no veis las luces, os extrañáis, os sentís un poco irritados o contrariados por la ausencia de las luces, y en un momento dado, de pronto, veis 2 figuras. Que alguno de los presentes tome la palabra Pedro 1, Pedro 2, o Lázaro, cualquiera, quien lo considere oportuno. Soy Pedro 1. Sí. Bueno, no es el día que no vemos las luces. De hecho, en esos 15 días había algún día que no pudo aparecer, o que aparecía más tarde de lo normal. Cosa que no nos chocaba, simplemente pues veíamos que no estaba, sí, nos hacíamos algunas preguntas, ¿no? Pero que no era cosa de discutir, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues sí, ese día efectivamente estaba allí, fuimos a la playa, estuvimos un ratillo sentados, y a las 8:24 vemos como esta luz emite unos destellos, aparece una segunda luz en el cielo, que emite otros 2 destellos, pero seguidos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que podría tener alguna relación esa comunicación entre luces, ¿no?
La del cielo daba 2 y la del horizonte daba 1. Entonces, miramos hacia la orilla y vemos sorprendidos de que había 2 seres de pie, cosa que nos sorprendió bastante porque, claro, te recalco que tú ves a una persona venir por la playa y de hecho la ves venir a una distancia prudente, a una distancia más o menos considerable se ve venir. Entonces estos seres eran 2 seres que no tenían pelo, eran totalmente calvos, vestidos de blanco, una túnica que les cubría totalmente el cuerpo, incluso las manos y los pies, cosa que no pudimos apreciar. Y estos seres al parecer se percataron de que nosotros estábamos allí. Entonces empiezan a caminar hacia nosotros, ¿no? Claro, yo avisé de que no íbamos a echar a correr porque vienen a nosotros, podían ser 2 seres normales, una pequeña confusión. Al tenerlos a unos 20 metros aproximadamente, pues apreciamos que no era eso que estaba ocurriendo, no era normal, no eran 2 seres normales. Entonces, claro, empezamos a correr. Como tú bien dijiste, pues en estos fenómenos dijiste que era normal que se mantuviera una distancia de seguridad. Nosotros lo mantuvimos efectivamente y no quisimos perder de vista a estos seres. Estos seres en un momento se ponen mirando frente al mar a la luz que se mantenía en el horizonte. Esta luz efectivamente estaba emitiendo destellos y la del cielo igual. Entonces una imagen, como ya te dije, que se me quedó muy grabada fue cuando estaban de pie frente al mar, una luz, una especie de estrella fugaz, empezaba a verse a unos 6-7 metros y a más o menos medio metro de sus cabezas se apaga, cosa que ni le prestaron atención ni mucho menos, vamos, que no se inmutaron. Estos seres se tumban en el suelo y empiezan a hacer una especie de montículos de arena para que no se vieran lo que... Bueno, por lógica piensas que están haciendo algo para que no los vieran lo que están haciendo, lo que vaya a ocurrir o lo que sea. Entonces empiezan a cambiarse una especie de esfera muy blanca que no emitía destello, simplemente brillaba mucho. Se la cambian de mano a mano y cuando se apaga esta luz, pues mi compañero Pedro II, con los prismáticos, divisó una tercera figura que medía unos 3 metros. Sí, efectivamente, soy Pedro II. Cuando aparece la tercera figura es en el preciso instante en que la luz que se dirige a ellos se apaga. Como bien ha dicho mi compañero Pedro, esta figura mide unos 3 metros de altura. Su vestimenta era negra bueno, muy oscura, pero parecía así negra en la oscuridad. Y bueno, estos seres pues siguen con lo que están haciendo y bueno, a partir de ahí es cuando empezamos a centrar más la atención en el tercero que aparece, por lo que los otros se pueden ir de allí sin que le prestemos mucha atención, digámoslo así, ¿no? Bueno, Julio César, sí. Te quería decir, cuando estos seres, este tercer ser aparece, estos 2 seres se levantan y ya no son lo que son, cosa que no ha recalcado Pedro. Son 2 seres normales y corrientes. El señor era rubio, vestía una camisa, un pantalón al parecer vaquero. La señorita tenía pelo moreno, más bien largo, una camisa y una falda. Estos seres pues se levantan y empiezan a caminar en dirección hacia el pueblo. Nosotros pues claro, lo estamos observando porque no confiamos nada en ellos. Y cuando en un momento mi novia mira hacia el mar y ve una especie de niebla venir, acercarse bastante rápido, cojo los prismáticos, miro hacia la costa y veo a unos 200 metros, calculo más o menos, una niebla que no era una niebla, era una especie de cabeza blanca bastante grande, un cuerpo de unos 3 metros, que se dirigía a la costa a gran velocidad. Cuando este ser llega a la orilla, se planta y empieza a mirarnos a nosotros. Se queda frente a nosotros, pienso que observándonos. Este ser, cuando lleva unos segundos mirándonos, empieza a deslizarse hacia la parte oeste de la playa. Entonces, pues claro, centramos la vista en este ser que era bastante más grande y más impresionante que estos 2. Este ser empieza a caminar a una especie de deslizamiento y se nos pierde este ser y los otros 2. ¿Cuánto tiempo había pasado desde las 8:24 hasta que desaparece este tercer ser? Pues te puedo decir con casi bastante seguridad, porque yo era el que estaba midiendo el tiempo y media hora estuvimos en la playa y media hora pasó.
O sea, que no perdimos la noción del tiempo, ni mucho menos. ¿Y este tercer ser, cuando desaparece, se dirige hacia dónde? Hacia la parte oeste de la playa de Conil. O sea, que se perdió en la distancia. La situación oeste, los oyentes de Conil la pueden identificar con el Rosse, con el muelle. Sí, efectivamente. Sí. Van a llegar las noticias de las 2, de la 1 en Canarias, pero quedan importantes hallazgos que comentar e importantes análisis que hacer. Por consiguiente, les pido que permanezcan en nuestra sintonía, o como les decía al principio de este programa, en resonancia con nosotros. Están en la cadena SER. Lo recordaréis perfectamente, Rafael Plaza, Pedro 1, Pedro 2, Loli, Lázaro. ¿Quién es el quinto testigo? ¿Cómo se llama? Isabel. Recibimos la llamada telefónica espontánea de un oyente que marcó nuestro número telefónico desde Eli del Valle. ¿Desde dónde fue? Desde Vétera, en Valencia. Vétera, en Valencia. Y narró una aparición muy parecida a estas de las que habéis sido testigos vosotros. Bien, recibimos hoy una llamada, pero desde un lugar diferente, desde Bilbao. Bilbao, buenas noches. Hola, buenas noches, Gabón. Hola. Cuéntenos qué fue lo que le ocurrió. Bueno, vamos a ver, es que estoy un poco nervioso porque eso de hablar por la radio, pues como nunca he llamado. Bueno, tranquilícese por favor, que nosotros medimos lo normal y nuestras intenciones están perfectamente claras. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues exactamente hace 10 años. 10 años. ¿Qué edad tenía usted? Pues 16. 16. 16 años, ¿dónde ocurre esto? En Galicia, estando de vacaciones. ¿En qué lugar de Galicia? En Lugo. ¿Y en qué lugar de Lugo? Pues el pueblo no lo puedo decir porque no me acuerdo ahora. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Pues resulta, bueno, que iba por la carretera. ¿A qué hora es esto aproximadamente? A las 12 o media, a la 1 del mediodía. A plena luz del día. Sí, eso es. Y resulta, bueno, que de repente en el cielo empiezan a salir unas luces fuertes, unos destellos muy fuertes, y de repente pues aparece como una especie de ovni con un huevo y un triángulo con un ojo dentro. Entonces yo, al principio, pues eso, los colores fuertes, y luego salió la imagen aquella, flotando en el aire. Y después de eso, parece que estoy borracho lo que voy a decir, pero bueno, en una nube, y yo ni bebo, ni fumo, ni estaba alucinando, ni nada, no sé, es que ya no lo sé. Apareció pues la nube como la Virgen, yo no sé, aquello fue algo que yo nunca he visto, vamos. No sé, algo sensacional. No sé cómo decirle. Sí. Es inexplicable, vamos. Sí, pero ¿los seres que usted ve tenían algún parecido con los que nos dicen nuestros compañeros de Cádiz? Sí, porque después de ver esta imagen, pues no sé, es como si me dieran un poco de telepatía o algo así. Y entonces, estando en Barcelona, que vivía en Barcelona, pues me desplacé por telepatía, me desplacé a Bilbao, a la playa de Pedernales, y resulta, cogí el tren, llegué allí y a la noche salieron, bueno, de lo que es de la playa, se metieron 3 seres grandes, unas sombras, y llevaban algo luminoso en la mano y se metieron en el mar. Yo no sé qué significado tenía aquello, pero vamos, no lo sé. Bueno, vamos a ordenar, si le parece bien, sí. un poco el relato. Después de que le ocurriese aquel fenómeno, después de que fuera testigo de aquella visión, que tiene unas vagas, no sé, resonancias, digamos, bíblicas, ¿no? Sí, algo de eso. Algo de eso, que podría ser en todo caso una visión destinada a sugerirle a usted, pues, amistad, o a sugerirle una simbología positiva, digo yo. Sí, yo creo que sí, vamos. Bueno, tiene usted 16 años cuando le ocurre esto. ¿Cuántos años tiene usted cuando recibe lo que usted considera un mensaje telepático en Barcelona? Pues eso fue a los 2, rectifico, a los 6 o 7 meses, o un año más o menos. ¿Tenía usted 16 años y medio o 17? 17. Recibe usted lo que considera un mensaje telepático. Eso es. Y tiene un fuerte impulso, el de viajar a Bilbao. Sí, me fui a Bilbao directamente a la playa de Pedernales. Cogí la tienda de campaña y me fui. Sí, hizo el viaje en tren. Sí, en tren. Llega usted a la playa de Pedernales, ¿qué hora era? Pues llegué a la mañana, acampé en la tienda de campaña, entonces a la noche... ¿A qué hora aproximada? Pues a eso de las 12 de la noche así. Muy tarde. Sí, muy tarde, era muy tarde, cuando no había gente casi. Sí. También había un testigo, un chico joven que tenía 16 años o así, que se puso a llorar y a gritar como yo aquello como un loco, vamos. O sea que compartió usted aquella visión con una persona. Sí, por supuesto. No. Era un chico de Echevarri. No podemos considerarlo un fenómeno individual, alucinatorio o de cualquier otro tipo. No, es que se puede demostrar. Bueno, y entonces sí es muy necesario, muy útil
que relate usted cómo aparecen estas figuras, qué aspecto tienen, qué características tenían. A ver. Vamos, es que no se veía bien, salieron tres sombras como de las rocas. Sí. Era la parte roca al final, que es donde están todas las rocas, salieron de allí. Bueno, resulta que yo salí de la tienda de campaña y entonces nos dirigimos a la playa paseando. De repente... Perdóneme, cuando dice nos dirigimos se refiere a su acompañante... Exactamente, al chico que venía conmigo. Y a usted. Entonces, cuando íbamos para adelante, no sé qué pasó, que no podíamos andar, nos quedamos inmovilizados. Es como si no quisiéramos que fuéramos más adelante. Entonces miré hacia el cielo y había una luz que se movía, unas luces muy raras, y no, es como si nos decían que no teníamos que ir. Y justo decirnos eso, pararnos, salieron tres sombras grandes, con las manos como luminosas, yo no sé, no puedes explicar, con las manos luminosas, y unas separadas de otras, pero bastante grandes, y se metieron en el mar. ¿Qué estatura les calcula usted? Pues 2 metros y algo, por lo menos sí, pero grandísimos. ¿Y 2 metros y algo, por ahí. ¿Llegaron ustedes a ver las facciones o la forma del cuerpo? No, era como si fuese como transparencia, no sé, era como si fuesen como nubes, no sé, algo que en concreto estaba hecho y no estaba hecho, no sé, vamos, algo así. ¿No pudo apreciar, por ejemplo, si tenían cabeza? No, es que era todo como medio hecho, no sé, como nube, como si fueran hechos de nubes, yo no sé, algo que en mi vida había visto nada igual, vamos, en mi vida. ¿Apreció que llevasen algún objeto? En las manos llevaban algo luminoso, algo que iluminaba mucho. ¿Qué forma podía tener lo que llevaban en la mano? ¿O no la apreció? Es que le salía una luz bastante fuerte, sí, que destellaba un poco, vamos, destellaba. ¿De las manos? Sí, de las manos era, y se metieron separados, no iban juntos, sino separados por 2 o 3 metros uno de cada uno. Sí. ¿Tenían la misma estatura? Se habla un poco más alto porque no lo oigo. ¿Tenían la misma estatura? ¿La misma estatura? Sí, todos la misma estatura. ¿No se apreciaban diferencias de uno a otro? No, ninguna, y todos se llevan igual. ¿Tenían ambos una luz? Sí, todos, los tres. En la misma mano o lo que sea, vamos. Ya. Desaparecen en el agua y termina ahí la... Sí, desaparecen en el mar como si viviesen allí como tan campantes, vamos. Aquello fue, digo yo, es que yo alucino ya, o es que no sé, vamos. Sí. ¿Se perdieron bajo el agua? Sí, se perdieron dentro del agua. Como si fuese aquí de su casa. Igual. No ha conseguido olvidar usted aquella experiencia, claro. No, porque la imagen que vi al principio en Galicia fue algo maravilloso. Y desde entonces pues tengo una cosa que, pues aquel que me quiera hacer daño o que me quiera hacer algo, pues se lo hacen a ellos. Pues estoy pero que muy tranquilo. Bueno. Luego aparte de eso tuve la visión de ver en el monte Gorbea, sí, pues 2 grandiosos ovnis, una maravilla. No sé si me lo enseñaron por dentro, yo no sé lo que pasó, pero es como si los hubiese visto por dentro. ¿Hubo una medición de tiempo? No oigo nada ahora, ¿Hubo una medición de tiempo por parte de ustedes relativa a la duración del asunto o no? ¿Cómo una medición? Sí, ¿midieron el tiempo? Sí, pues, ¿cuál, la primera o la segunda? La segunda, la de la playa. Sí, pues aproximadamente minuto y algo. Duró muy poco. No, muy poco, lo que es salir andando, iban muy despacio, Es como, no sé, como si no andan como nosotros, como si tuviesen peso, no sé, vamos, algo como un paso así militar, no sé, muy despacito y bien hecho, vamos. ¿Se desplazaban con aparente, digamos, dificultad? ¿Despaciosamente? Sí, exactamente, se metían al agua y sí, exactamente así, muy despacio y como dificultad o algo así, sí, exactamente. Bueno, pues retenemos su número telefónico por si acaso hemos de utilizar posteriormente su testimonio. Muy mal, eso no lo sé si vamos a poder evitarlo. Ahora no mejor. ¿Quiere preguntarle algo al profesor Germán de Argumosa? Buenas noches. Usted ha hablado que se trasladó desde Barcelona a Bilbao porque recibió un mensaje telepático. Exactamente. ¿Este mensaje telepático lo recibió usted durmiendo o en estado de vigilia? No, despierto, ¿Completamente despierto? Sí. ¿No estaba usted en la cama? Sí, estaba en la cama, pero estaba despierto. Pero estaba usted en la cama. Sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo aproximadamente puede usted pensar que transcurrió desde que se despertó hasta que recibió ese mensaje? No, estaba despierto, Sí, pero ¿que cuánto tiempo llevaría usted despierto? Pues bueno, justo me echaba de acostar a la cama, vamos.
se acababa de acostar. Sí, acababa de acostar. No es que se hubiese despertado. No, me acababa de echar. Se acababa de echar y no se había dormido todavía. No. Bueno, lo que usted recibió, evidentemente, fue algo que le produjo a usted un impacto grande, una gran impresión, y que inmediatamente logró usted traducir en hechos. Es decir, supo usted que tenía que ir a Bilbao. Sí, porque... ¿Cómo es que usted tuvo esa seguridad de recibir una comunicación telepática? Ay, pues no lo sé. ¿Pero tenía usted seguridad? Sí, absoluta, porque luego, bueno, aparte de eso, me repetían muchos, como una vez que, bueno, a mí me dio a entender eso, que tenía que marchar a la playa inmediatamente a Bilbao. Eso que usted está diciendo ahora de que se lo repetían mucho, eso parece indicar que es como si usted oyese en su mente voces. Un momento que no lo digo nada, ¿eh? Es como si usted oyese mentalmente voces. Sí, más o menos, como diciéndome que tenía que ir allí porque iban a coger a alguien, al chico ese, no sé, algo. Sí, pero vamos, lo que a mí me interesa, y con esto no estoy poniendo ni intentando poner en duda la autenticidad de lo que está diciendo, sino que el caso me resulta muy interesante y por eso conviene puntualizar, pero no para destruir lo que usted está diciendo, sino para complementar lo que le estamos escuchando, lo que le hemos escuchado. Entonces, nuevamente, permítame que le insista. El motivo, dice usted, de Barcelona a Bilbao fue porque oyó usted en su mente, por decirlo así, voces. Interiormente oyó usted voces. No, es como si me transmitiesen la cabeza diciendo que tenía que ir a Bilbao porque alguien estaba en peligro. Pero escuchándolo con palabras. En la mente. Sí, en la mente, pero como con palabras, sí, como si fueran palabras. Como si fueran fonemas, vamos. Sí, igual, sí. Uh-huh. Muchas gracias. Un saludo, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, Julio. Continuamos avanzando en la noche. Preguntaré a Pedro 1, por ejemplo, si hay similitudes entre los relatos de nuestro oyente de Bilbao y los suyos. Bueno, similitudes, yo he visto 2 puntos, por ejemplo el de esa luz que llevaban en la mano, aunque la nuestra, esa luz no emitía destellos. Es una luz muy blanca, pero no emitía destellos. Y la otra, pues los movimientos lentos y torpes. Son los 2 que yo he podido apreciar. La altura también es otro punto, 2 metros. ¿La playa? Sí, efectivamente, en la playa, pero vamos, en concreto, refiriéndonos a ello, la altura, esa luz y los movimientos, vamos. La torpeza de movimientos. Sí. Y al contrario que lo vuestro, porque los que visteis nosotros salía del mar y estos regresan al mar. Sí. Profesor de Argomosa. Hay otro caso muy interesante, mejor dicho, dentro del caso de este señor con el que acabamos de comunicar, hay un dato muy interesante, y es que dice que se quedó como paralizado, que hubo un momento en que no pudo andar. Dentro de la literatura, dentro de estos temas, el caso de paralización se repite con mucha frecuencia. Vamos a ver, por ejemplo, si le parece, Julio César, uno muy interesante que ocurrió en Francia en el año 1966, concretamente el 29 de diciembre. Un hombre que se dirigía a Gardón a las 21 horas vio un objeto ovalado y rojo a 50 metros de distancia y en las cercanías de Bru. Cuando trató de aproximársele, vio que no podía moverse. Al desaparecer su parálisis, fue recorriendo el lugar y volvió a su casa a toda velocidad donde vivían sus hermanas, que estaba a 300 metros, y regresó en su compañía. Cuando se acercaban al objeto, este adquirió una coloración blanca, después roja y por último rosada, y partió en dirección al este. Había permanecido en el suelo por lo menos durante 15 minutos. Y esto último es muy interesante, aunque ya nada tenga que ver con la parálisis. En el lugar del aterrizaje se encontraron extrañas señales, como si la tierra hubiese sido excavada, y, fíjese bien, arbolillos próximos al río aparecieron cortados como por un cuchillo.
Vamos a comunicarnos, si os parece bien, con Vicente Juan Ballester, que es un conocido ufólogo, con correspondencia muy abundante, según creo, con expertos especialistas de la Unión Soviética. Vicente Juan Ballester, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué impresión le produce un primer análisis del suceso de la Unión Soviética en contraposición con el suceso de Cádiz? Bien, la verdad es que yo llevo muchos años investigando el fenómeno OVNI, y en el curso de ese tiempo he tenido la oportunidad de tener correspondencia y una relación bastante intensa con los científicos que están dedicados a la investigación OVNI en la Unión Soviética. Sé por esos contactos que el panorama investigativo en Rusia es diferente, muy diferente, radicalmente diferente al de los países occidentales. Realmente son solamente hombres de ciencia y científicos y técnicos los que se ocupan del análisis del fenómeno OVNI en aquel país, y lo hacen con un gran rigor. Es por eso que no me extraña el impacto que haya podido causar en los medios de comunicación en la investigación de este caso. Señor Ballester, este caso tiene caracteres muy especiales. Son muchas las personas que han sido testigos de la aparición de la nave, de su posterior aterrizaje, de la aparición de varios supuestos tripulantes, y posteriormente hay incluso un incidente con un muchacho, con un joven. ¿Es frecuente este tipo de casos en la historia de la ufología? Bueno, realmente hay algún caso de este tipo, pero no son muy usuales. Quizás deberíamos de poner un poco al oyente en perspectiva de cuál es el panorama ufológico en la Unión Soviética. Contrariamente a lo que ocurre en cualquier país occidental, en Rusia, por la prohibición de que existan agrupaciones libres, no existen grupos ufológicos, y solamente están permitidas las asociaciones que llaman sociales, o los grupos sociales, que son grupos de hombres de ciencia que dentro, en el seno de sociedades científicas o de ingeniería, investigan el fenómeno OVNI. Eso de una parte. De otra parte, a nivel oficial, el IFMIRAN, que es el Instituto de Magnetismo Terrestre, Ionosfera y Difusión de Ondas de Radio, que forma parte de la Academia de Ciencias de la URSS, investiga también el fenómeno OVNI, repito, de una forma ortodoxa y oficial. Si bien esta investigación oficial parte del presupuesto de que los supuestos OVNIs son solamente procesos naturales de tipo atmosférico, una interacción solar terrestre, electricidad atmosférica, etc. Aparte de la investigación oficial, que, repito, tiene el presupuesto o la hipótesis de que el fenómeno OVNI tiene una raíz natural, existen comités OVNI, o como ellos llaman, de fenómenos anómalos, en diversas sociedades científicas y de ingeniería. Una de ellas, la Sociedad Técnico-Científica de Radio, Electrónica y Comunicaciones de Gorky, que está presidida por el doctor Eduard Ermilov, que es profesor adjunto de la Facultad de Radioelectrónica y Cibernética de Gorky. Es uno de los contactos, digamos, Europa occidental, Europa oriental, y particularmente buen amigo mío. A través de él hemos sabido de los desarrollos y de los progresos en ufología científica en aquel país, que son muy grandes. Yo ya sabía de las técnicas de biolocación o de localización biológica, ya que en el seminario que se desarrolló en la ciudad rusa de Tomsk en abril del año 88, una de las ponencias se dirigía a ese tema. Entonces, el científico Sianov, del Laboratorio de Geofísica de Bornet, es una sociedad miembro de esta sociedad o unión de sociedades científicas y de ingeniería que tienen un comité OVNI. Entonces, este grupo de científicos, este grupo de geofísicos
de esta localidad, a unos 500 kilómetros de Moscú, se preocupan desde hace años en investigar el fenómeno ovni y han tenido oportunidad recientemente de investigar este supuesto aterrizaje, y lo han hecho con métodos científicos, y aprovechando la glasnost han tenido oportunidad de colar a través de la agencia TASS esta información que realmente está llegando ahora al mundo occidental de esta forma tan alarmante. Pero yo diría que no habría que desorbitar excesivamente el tema, porque al fin y al cabo, para reducirlo a sus justos términos, podríamos decir que se trata de un caso de aterrizaje bien investigado en la Unión Soviética, pero solamente esto, ni más ni menos que otro aterrizaje bien investigado en cualquier país europeo. La diferencia es que ha sido dada a conocer por la agencia TASS, la seria y circunspecta agencia TASS, pero que nadie equivoque y que nadie piense que hay detrás de esto una explícita aceptación o confirmación oficial de la existencia de los ovnis por parte de la Unión Soviética. Esto es harina de otro costal. Señor Ballester, varias dudas en este apasionante asunto. La primera, ese procedimiento de biolocación, ¿en qué consiste? Bueno, la verdad es que yo tengo, además lo tengo delante de mí, un trabajo en la revista española especializada en ufología, Cuadernos de Ufología, en donde de una forma muy extractada se habla de el congreso que tuvo lugar, como he dicho antes, en la ciudad de Tomsk, del 18 al 24 de abril del año 88. Este congreso fue importante, este seminario fue organizado por el Comité OVNI de la Unión de Sociedades Científicas y de Ingeniería, de la URSS, junto con la sección siberiana de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y también con la colaboración del Instituto Politécnico de la ciudad de Tomsk. Entonces hubieron durante varios días un gran número de conferencias, de hecho se habla de unos 250 informes, hubieron 400 participantes, entre ellos 25 doctores en ciencias y 116 licenciados en ciencias. Hubieron en este seminario 7 subsecciones y una de ellas, la número 6, titulada Seguimiento Biológico. Yo tengo un resumen muy esquemático donde habla de que el profesor Barikov dio una conferencia titulada Bioenergética a la luz de la ciencia moderna y que incluía varias informaciones de algunos científicos donde se hablaba de la teoría y aplicación de la biolocación, pero no, bueno, también se dice que hubo una, y traduzco del inglés directamente, una discusión tormentosa sobre estos problemas, dirigida por el presidente Chanov, el presidente del Comité Conjunto de Efectos Biológicos. Quiero decir con esto que, si bien desconozco en estos momentos la definición de esta técnica, sí que puedo decir que existe ya un modelo teórico sobre la misma que tiene que ver sobre los efectos biológicos producidos por el fenómeno ovni en el entorno y que ha suscitado unas discusiones muy fuertes entre los ufólogos soviéticos. Señor Ballester, por la descripción que nos ha hecho nuestro corresponsal en Moscú, Hernán Rodríguez, se trataría de lo siguiente. Los jóvenes Julia Sorokhova, Basia Sur y Nistenia Blinov habrían sido interrogados por separado sobre la supuesta trayectoria que siguieron las figuras procedentes de la nave. Después de ese interrogatorio se hizo, o antes, se hizo por separado un seguimiento de este tipo. Sería un seguimiento a través de los efectos biológicos en el entorno que ambas, o que mejor dicho, las tres figuras podrían provocar, entendiendo que estas figuras, cada una de ellas dejaría una especie de huella que se manifestaría en las plantas, si es que las había, y en otros elementos vivos. Bien, pues hubo una coincidencia plena en la descripción que los niños hicieron sobre el itinerario seguido por las figuras con respecto al itinerario recompuesto a través de los efectos biológicos.
Efectivamente, lo sé. Claro, ese tipo de detalles son los que parecen dar mayor verosimilitud al incidente, ya que desde el punto de vista puramente ufológico el incidente choca mucho porque se desvía completamente en cuanto a la morfología de los supuestos ocupantes. Digo que se desvía sensiblemente de lo que es el prototipo o el modelo más o menos habitual de los rasgos anatómicos de los supuestos seres que ocupan estos ovnis. Es decir, normalmente o estadísticamente hablando, la imagen estereotipada del humanoide, a partir de los mejores relatos o los mejores incidentes ovni en Europa o en América, habla de una figura de características antropomorfas, pero más bien de baja estatura y cabeza desproporcionadamente grande. Justamente lo contrario, lo opuesto de lo que encontramos en este relato. Bien, el tema fundamental yo diría que está en los resultados de las encuestas oficiales, y por oficiales me refiero las que puede hacer la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que, como he dicho antes, a través de su Instituto de Magnetismo Terrestre y Atmosférico, se dedica en un subcomité a el estudio de este fenómeno. Yo me puedo imaginar que estos niños estarán ya siendo investigados por este instituto y en relativamente poco espacio de tiempo sabremos algo más en concreto. Como puede imaginarse, por mi parte, yo no he tenido todavía tiempo material de entrar en contacto con mis colegas rusos y pienso hacerlo de forma inmediata para recibir una información precisa y detallada, ya que tengo la fortuna de ser una de las pocas personas en Europa Occidental con acceso directo a estos científicos. Un saludo, Vicente Juan Ballester, ufólogo. Esperamos ansiosos noticias una vez se haya puesto en comunicación con sus corresponsales en la Unión Soviética. Eli del Valle, ¿qué hora es? Pues son las 2:34 de la mañana, 1:34 en las Islas Canarias. ¿Hay una coincidencia entre el tiempo real y el tiempo aparente? ¿Ha pasado realmente, profesor de Argumosa, 1:34 del programa? Hemos sido abducidos, como dicen los ufólogos, y en realidad han pasado 4 años de nuestra vida. Cuando nos adentramos en este mundo, verdaderamente tenemos que recomponer nuestros esquemas, Eli. Le decía que tenemos que recomponer nuestros esquemas. Sí, no, es que evidentemente no siempre el tiempo, por decirlo así, discurre del mismo modo. Y yo tengo que decir, como acaba de indicar usted ahora, Julio César, que cuando Eli ha dicho la hora que era, yo me he quedado enormemente sorprendido. Pero bueno, aquí el tiempo real discurre, Rafael Plaza, con todo rigor y sin que exista ninguna distorsión. No hay ninguna distorsión. Nuestros compañeros, Rafael Plaza, sí, ¿tuvieron alguna noción de falta de conexión entre el tiempo real y el tiempo aparente? Es que lo cuenten ellos. Pues ya lo he dicho anteriormente. En el avistamiento transcurrió aproximadamente 30 minutos y 30 minutos pasaron por nuestros relojes. Incluso yo te lo puedo decir con más seguridad porque yo era el que le estaba comunicando el tiempo a Pedro II y lo llevaba con mucha exactitud. Yo miré el reloj y media hora transcurrió, no perdimos la noción del tiempo ni mucho menos. Sí, una duda que tenemos aquí, que tengo yo. El tamaño aparente de la cabeza de las figuras que visteis en relación al tamaño del cuerpo. ¿Me hablas a mí, a Pedro I? Sí, Sí. bueno, la relación eran bastante grandes, bastante proporcionadas. Si te refieres al tercer ser de 3 metros aproximadamente, la cabeza... A los dos primeros, en primer lugar. Sí, de estos dos seres, la cabeza era un poco más grande para lo que era su cuerpo. Incluso te puedo decir que el tercer ser, la cabeza era mucho más grande con respecto a su cuerpo. ¿Podría ocurrir que no se tratase de una cabeza, sino de alguna protección especial? Estamos pensando todos en una escafandra. No, por supuesto que no. Una escafandra, yo sé lo que es una escafandra y no era una escafandra. Te puedo decir que no, vamos, te lo digo yo y te lo dice cualquiera de mis compañeros, ¿no? Vamos a recibir en este punto de la noche a Francisco Padrón, a Paco Padrón. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches, Julio, ¿qué tal? Dime tú, Paco,
Muy bien, además sigo desde el otro día las incidencias de estos jóvenes. Y la verdad que el otro día incluso tenía deseo de llamar, porque nosotros tenemos aquí unos casos bastante, no digo corrientes, pero abundantes, pese a lo que se diga de los datos estadísticos, de avistamientos de seres gigantescos de cerca de 3 metros, no, o más. Habría que remontarnos a un caso, por ejemplo, esto fue el 22 de junio de 1976 en Las Rosas, en Galdar, en la isla de Gran Canaria. Un médico, un taxista y el familiar de un enfermo que iban a visitarnos. Entonces se encontraron en una loma con una esfera transparente de una altura de 2 pisos. En su interior, junto a diferentes aparatos, habían 2 tripulantes que medían más o menos 3 metros de estatura. Acudieron a ver todo aquello unos 60 testigos de las casas cercanas y llegaron a estar a menos de 20 metros de aquel objeto. Hubo una información, salió la mitad del informe, pero yo tuve la oportunidad de leer, lo que decían más o menos esos 60 testigos. O sea que no es el primer caso. Y, si me lo permiten, y para reafirmar lo que están diciendo todos estos jóvenes, el 22 de abril pasado, en la punta del Hidalgo, aquí en la isla de Tenerife, empezó todo con festivales de luces, una luz en el mar, una luz en lo alto de una montaña que subía y bajaba, que hacían señales, flashes. Ahí estaba presente, por ejemplo, Enrique de Vicente, Miguel Blanco y mucha más gente, incluso policías que hacían señales, aquellos contestaban. Bueno, pues transcurrió el tiempo, seguía el festival de luces durante varios días y curiosamente el 22 de abril, repito, a las 10 de la noche, empezó lo mismo, las señales, y de repente una esfera, un aparato empezó a desplazarse por el mar y se aproximó a unos 60 metros de la playa, y de él descendieron 2 seres con un traje blanco luminoso de 3 metros de estatura, calculan, ¿no? Que llevaban como una especie de buzo mono ajustado. No pudieron ver la cara porque tenían como una luz en la frente, ¿no? Esto lo vieron pues un matrimonio, y después en agosto se repitió también la experiencia de diferentes personas que lo vieron en tiendas de campaña. Los pescadores saben mucho, dicen que esto no es nuevo, que han hablado incluso con esos seres de 3 metros. O sea que más o menos yo lo que quiero es confirmar lo que están diciendo, que no es un caso único, ni siquiera el de Moscú y el que han visto a estos muchachos. Entonces, para mí es importante también decir que en las cañadas se han visto estos seres gigantescos. Y bueno, antes de tener la noticia de Moscú, me habían confirmado que hay, por lo visto, una fotografía extrañísima tomada el 24 de junio en las cañadas, también de un ser que, bueno, por los cálculos que se han hecho, viene a medir también sus 3 metros largos, ¿no? Bueno, Paco Padrón, sí. Yo no sé si mis compañeros de Radio Cádiz, Rafael Plaza y los acompañantes, quieren intercambiar información contigo, ¿acaso sí? Porque podemos estar en una misma situación. Oye, si me lo permite, Julio, sí. y que perdone pues por mi grosería aparente, quisiera saludar al que fue mi gran maestro de la psicofonía, Germán de Argumosa. Germán, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Paco. Me alegra muchísimo escucharte. Igualmente, me ha emocionado escucharte, ¿eh? Muchas gracias, Paco. Gracias a ti. Vamos allá, Julio. Con tu permiso, Julio César, yo tengo aquí 2 trabajos publicados por Paco Padrón en el diario de avisos de Tenerife, y la documentación hay que agradecérsela a nuestro amigo José Moreno. El uno habla, se titula Esas extrañas nubes, y habla de nubosidades que suelen envolver las apariciones de ovnis. Esta es la primera cosa. Y vamos a recordar que nuestros amigos de Conil, el tercer ser que vieron, venía rodeado de una gran, ellos dicen, con una niebla. Le preguntaría a Paco Padrón si esto es normal. Sí, bueno, a veces aparecen cosas de este tipo, nieblas extrañas, y con problemas, ¿no? Quiero decir, de pérdida de tiempo. Hay gente que ha atravesado esa niebla y de repente, bueno, no saben, han perdido un par de horas de su vida. Es que aquí ocurren muchos casos extrañísimos, ¿no? Entonces, a mí lo de los seres gigantescos, nosotros, bueno, aquí se han visto bastante, ¿no? Y relacionado también con la niebla, pero no en el caso este de la punta del Hidalgo, por ejemplo, ni cuando esta gente vieron en Las Rosas, en Galdar, esa enorme esfera transparente, y en el interior esos 2 tripulantes, ¿no? Fue todo muy claro, ¿no? Y además se investigó de una forma exhaustiva oficialmente, ¿no? Y te puedo asegurar de que la gente hablaba de 3 metros y
Lo que pasa es, claro, es difícil. Por ejemplo, este matrimonio, yo publiqué precisamente, y me encontré con la gran sorpresa, este reportaje en la revista Más Allá, y me encontré con la información primero de estos jóvenes de Cádiz, en la Costa Conil, y después con la información de la URSS, ¿no? De estos seres gigantescos. O sea, que no nos coge de sorpresa la aparición de estos seres gigantescos, aunque las estadísticas hablen de seres pequeños y bajos, ¿no? Habría que recordar también alguna fotografía del Condecito, aquella fotografía que se sacó hace muchos años también, que eran seres gigantescos. Es menos el porcentaje, pero existen, están ahí, ¿eh? Paco. Sí, hola, buenas noches. Mira, soy Moreno, el presidente de la Agrupación Psicología de Portugal. Ahora, mira, hay una cosa que creo que no hemos hablado o no nos hemos detenido en comentarla. Ellos la han comentado y creo que es digna de mención. Y es lo que ellos comentan de la transformación que sufre este ser. Es curiosísimo. Eso, bueno, a mí me llamó poderosamente la atención, y yo voy a contar otro caso, que bueno, el que lo quiera creer, que lo crea, pero esto todavía sigue sucediendo, y concretamente en la isla de Gran Canaria. Yo tengo dos amigos que han sostenido una serie de contactos y físicamente con una persona alta, 2 metros, pongamos, es alta, muy alta, tipo nórdico, que aparece de repente en los sitios más insospechados, da información o da una serie de papeles que no vienen al caso, camina 5 metros o 10 metros y se dematerializa totalmente, lo cual viene a confirmar algo de lo que ustedes vieron, ¿no? Y realmente esto es preocupante, ¿no? O no preocupante. Ya entramos en un mundo de unos seres que tienen, bueno, pues una evolución y que manejan la materia de una forma increíble, ¿no? O sea que para mí algo hay de esto. A mí me sorprendió, me chocó muchísimo, me impactó bastante, porque esto venía a confirmar también lo que le estaban ocurriendo a estos amigos míos en la isla de Gran Canaria, que aparecen y desaparecen. Exacto. Bueno, y en este caso se materializan en personas con los mismos rasgos y el mismo aspecto nuestro, por lo que ellos comentan. De una persona de aproximadamente, como ellos dicen, de 3 metros, a convertirse en una persona normal como nosotros. O sea, es un dato curiosísimo que creo que tenemos que tener muy en cuenta todos los que estamos metidos en esto. Lo que sí, el ser que vieron de 3 metros, la ropa era ajustada. Sí, es algo que le quería comentar a usted. Esa especie de mono negro, si usted me podría decir, ¿se han visto seres con esta especie de ropa así oscura? Sí, un mono pero blanco, en este caso era blanco luminoso, muy bueno, ajustado. El nuestro era negro y ajustado. Muy ajustado, y lo que vio este hombre, este médico, muy amigo mío, por cierto, también, que hemos hablado muchísimo del tema, bueno, hablaba también de un uniforme, en este caso era rojo, intenso, muy ajustado, y con botas, pero en este caso llevaban casco, ¿no? Como una especie de casco de astronauta, ¿no? En el caso de Olga y su marido Juan José en la Punta del Hidalgo, no pudieron verle la cara, repito, porque tenían como una luz en la frente. Lo tuvieron, se fueron aproximando hasta ellos. Ah, y por cierto, flotaban, se deslizaban sobre el agua y después caminaban sobre las piedras, pero con facilidad, pero se deslizaban sobre el agua. Quiero recordar que ustedes hablaban de ese ser de 3 metros también, que se deslizaba, ¿no? Sí, efectivamente, este ser pues se acercaba. Que ustedes se sientan, sí, vamos, sí, es así, reconfortados también, que aunque yo no dudo de lo que ustedes hayan visto, sino que realmente pues hay otros casos también que de una forma similar. Ahora, lo que sí es casi idéntico, lo de las luces, las señales, e incluso también los F-5 de combate, al poco tiempo de dar la noticia, al día siguiente estaban sobrevolando casi a ras del agua la playa de Punta del Hidalgo, así como varios helicópteros. Curiosamente, ¿no? El comportamiento que se viene señalando en estos seres de los que últimamente estamos hablando, los seres de este tipo, me recuerda mucho al comportamiento de los espectros. Más que andar, se deslizan y se mueven con cierta indiferencia respecto a su entorno, como cumpliendo algo de una manera un tanto, digamos, automática. Lo que ocurre en este caso, profesor de Argumosa, es que existen manifestaciones físicas en la historia que nos ocupa, es decir, aparecen unas huellas en la arena que son perceptibles, tangibles, de las que ya hemos hablado. Paco Padrón,
se ha comprobado en los casos de Canarias, en los casos de Tenerife, que está relatándonos ahora, una presencia de huellas físicas en el suelo, en las plantas, etcétera. En el caso concreto de la punta del Hidalgo no ha habido huellas porque aquello es una zona rocosa, ¿no? Prácticamente no es playa, sino es playa muy rocosa, y esos seres no se adentraron. Lo que sí incluso oyeron como la turbina de un motor muy fuerte, ¿no? Que, bueno, esto se sigue repitiendo, lo de las señales, las luces que aparecen y desaparecen, no de ahora, sino que, bueno, aquello parece una romería en la punta del Hidalgo, ¿no? Pero no han dejado huellas. Pero en el caso de las Rosas en Galdar, de la esfera esa transparente con los dos gigantescos tripulantes, nosotros tuvimos la oportunidad de sacar unas fotografías en infrarrojo que puede detectar la variación de coloración en las plantas, ¿no? Y precisamente en una estunera que habían cerca, muy cerca donde estuvo esa esfera, se notaba una decoloración, como si hubiesen recibido una radiación especial, como si estuvieran enfermas, porque realmente se usa la fotografía en infrarrojo también para saber detectar enfermedades o cambios en plantaciones. Entonces se notaba que allí había pasado algo, ¿no? Pero no dejó más huellas, ¿no? Sino el testimonio de los testigos, ¿no? Que fueron seguidos por gente oficiales y militares y demás que estuvieron indagando mucho tiempo sobre el particular. Se nos ha dicho desde la Unión Soviética que se ha seguido allí un procedimiento llamado de biolocación, que consiste en la reconstrucción de los itinerarios en los seres vivos, plantas y otro tipo de seres, de modo que una parte del análisis, profesor de Argumosa, practicado por nuestro amigo Paco Padrón, tuvo ese mismo carácter, es decir, la fotografía con infrarrojos detectó unos cambios en las plantas. Serían una parte de la huella que es biolocación, habría que seguir. Sí, exactamente, sí. ¿Paco Padrón? Sí, bueno, en plan muy modesto, por supuesto, ¿no? Claro. Por supuesto, incluso, bueno, un par de días anteriormente había aterrizado otra nave en un campo de cebolla y también se siguió el mismo procedimiento de fotografía. Cuando yo hablaba antes de esa analogía, no quería decir que fuesen espectros. Lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir con esto es que hay un comportamiento muy diverso, Sí. Y luego, por otro lado, si realmente hay auténticas desmaterializaciones y rematerializaciones, entonces, claro, es un dominio tal que se tiene, como tú decías muy bien, sobre la materia. Que además lo ejercen sobre los humanos, como al parecer ocurrió con este joven. El cambio de forma es frecuente, el cambio de color también es frecuente. Oímos el relato de una nave que cambia sucesivamente de color y en un determinado color desaparece, se distancia de una manera muy rápida. También puede ocurrir, me pregunto, Paco Padrón, si estas diferencias de color en lo que parecen las vestimentas, las indumentarias de estos seres, pueden ser considerados efectos puramente banales o son significativas, pueden significar que se trata de seres muy distanciados entre sí, muy distintos, procedentes de distintos lugares, tal vez de distintas especies, entre comillas la palabra. Sí, es posible, yo ahí sí es verdad que no puedo asegurar nada, pero así como en el médico, en lo de Galdar y Rosa, las Rosas eran indiferentes a su entorno, aquellos tripulantes estaban manejando unos aparatos, en el caso de la punta no, ellos se aproximaron y al matrimonio se pararon y dicen que la sensación era que los estaban observando hasta que sintieron la necesidad de marcharse, que ya no tenían por qué seguir allí. Fue como hubiesen recibido también como una especie de mensaje telepático, algo de esto, ¿no? Y bueno, incluso el coche se le levantó de atrás solo, estaban ellos dentro y entonces, bueno, pensaron que tenían que marcharse, ¿no? Entonces, no sé si nuestros amigos de Cádiz habrían resistido tanto, supongo, Pedro, que no. Repite esa pregunta. Yo digo que vosotros no habríais resistido tanto como los dos testigos de Tenerife, que vieron como las ruedas traseras de su coche se levantaban en el aire e interpretaron muy juiciosamente que se les estaba indicando amablemente que se fueran con su coche a otra parte. No, la señora es una mujer, es algo especial esta mujer, no quiero decir con ciertas facultades desarrolladas, ¿no? Pero el marido sí se asustó bastante, o sea, en cambio el sexo débil se portó muy bien, además decía, mira, están ahí, mira. Bueno, Julio César, te quería decir, porque es muy curioso,
que en nuestro pueblo se comenta, muchas personas nos comentan que ellos no habrían corrido. Por supuesto, nosotros hemos corrido y creo que es una segunda vez también. No, eso está claro, hombre. Además me parece muy prudente, ¿eh? Y bastante hicieron en quedarse apartados viendo aquello, y hoy podemos recibir esa información, que de todo a mí lo que me llama más poderosamente la atención es el cambio, la transformación de esos seres de 2 metros en seres humanos que se perdieron y que no se sabe, ¿no? No tienen pistas de dónde pudieron seguir o estar, ¿no? No, por supuesto que no. Desgraciadamente perdimos su pista. Eso es, como se dice en Conil, fue lo que nos escamó. Lo que yo creo que, como dice Juan, como ya hemos comentado antes, fue una supuesta estrategia para despistarnos y no poder ver dónde se ocultaban. De hecho lo perdimos, pero prácticamente los 3 seres y las luces. La verdad es que están ocurriendo cosas muy raras, porque aquí tenemos un caso que estamos investigando de hace 2 meses, de un hombre de 20 años que parece que tiene todas las características de ser el piloto australiano Frederick Valentich, que desapareció en octubre de 1978 cuando su avión era perseguido por una nave, y que ha dejado constancia de la conversación con torres de control. Hay ya 7 testigos diferentes que aseguran haberlo visto. Ha enseñado su carnet de piloto, su documentación, y la fotografía coincide exactamente con la de él. Los testigos lo aseguran, y este hombre dice que dentro de poco tiempo se hará presente en la radio, en la prensa, para decir dónde ha estado. Asegura que ha estado con extraterrestres, con los que está trabajando y colaborando precisamente en una base en las Islas Canarias, en el mar. O sea que están ocurriendo cosas muy extrañas y hay que reconocerlo, ¿no? Esto sería una noticia de alcance mundial, el que Frederick Valentich apareciera después de 11 años. O sea, Paco Padrón, no sé si seguir preguntando o no, porque cada vez vamos adentrándonos más en eso que hemos... Yo creo que sería lo conveniente centrarnos en eso, ya que nos quedan poco. Paco, pero fíjate bien, ya nos pones en la tesitura de reconstruir rapidísimamente este caso. Se trata de un piloto australiano llamado ¿cómo? Frederick Valentich, que desapareció en octubre del 78 cuando su avioneta era perseguida por un ovni. Esto hay constancia de los datos por el gobierno australiano, que lo dio a conocer, ¿no? Desaparece este piloto hace 11 años. Sí. Y parece... Ahora, bueno, hay una persona que ha aparecido no ha cambiado, responde a la fotografía de ese piloto, y ha enseñado documentación, incluido el carnet de piloto, donde figura la misma fotografía de hace 11 años, y los testigos aseguran y juran que es el mismo, les cuenta su historia, y bueno, y se va. ¿Y dónde está ahora mismo este piloto? Dice que él baja y sube de una de las naves extraterrestres que van a parar a una base que está aquí entre las Islas Canarias. Pero, físicamente, ¿dónde está él ahora, esta persona? Bueno, aparece en el puerto de la Cruz. De repente, sin ser esperado, pues aparece, ¿no? ¿No han podido ser tomadas huellas? No, porque incluso una vez se intentó fotografiar desde lejos y ese día no apareció cuando tenía concertado una entrevista. Ayer mismo apareció. Ayer mismo, Sí, hay 3 testigos que lo confirman. Y parece ser que, en efecto, habla muy poco, pero dentro de lo poco que ha hablado, parece ser que ha dicho en alguna ocasión que desde que fue, por decirlo así, absorbido, desde que se lo llevaron estos supuestos extraterrestres, que trabaja para ellos. Sí. Eso es lo que creo que ha dicho, ¿no? Es lo que ha dicho. Aparte que, bueno, que hay un plan, una programación de una serie de avisos para esta humanidad, lo que algunas veces se repite. Bueno, incluso hay gente con experiencia extrañísima que ha tenido contacto. Entonces hablamos ahora de entidades de estatura media, normal, piel blanca, muy blanca, y los ojos son muy claros, como amarillos, ¿no? Que son las entidades que están con Frederick Valentich, al igual que con otros. Temo que se ha cortado bruscamente la comunicación con Paco Padrón. Rafael Plaza. Sí, Julio. Este mundo es verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Alucinante, dice José Moreno. Bueno, Pedro 1. Yo no sé qué tal noche estás pasando, porque nos consta, tenemos que agradeceros y hacerlo además muy sinceramente, vuestra presencia en Radio Cádiz. Sabemos que vosotros no tenéis ningún afán de notoriedad, que os sentís perseguidos por los periodistas, que no queríais saber más de la cuestión, que preferíais olvidaros de todo.
No sabéis cuánto os agradecemos vuestra presencia en Radio Cádiz. Espero que os haya sido también un poco útil a vosotros. Pues bueno, sí, esto que ha contado este señor pues nos ha servido de gran ayuda. Y yo creo que en mi nombre y en de todos mis compañeros nos sentimos un poco agotados, sí, pero contentos de estar aquí hablando contigo, con el profesor Germán de Argumosa, con el director de Radio Cádiz y con todos los amigos que nos acompañan, ¿no? Sí, ¿os sentís un poco reconfortados por las manifestaciones de Paco Padrón? Nos ha dicho, por ejemplo, que se tiene más constancia visual muy clara de seres del aspecto, no digo del color, pero sí del aspecto, de la forma, de la figura de mayor tamaño que se deslizó sobre el agua, que ese comportamiento ya está, digámoslo así, homologado casi como habitual o al menos como frecuente. Eso os habrá reconfortado, digo yo. Sí, por supuesto, a mí desde luego me ha dejado muy reconfortado y a mi compañero pienso que igual. Paco Padrón, hemos recuperado la comunicación contigo. Sí. Y yo creo que esta reunión de madrugada ha sido muy útil. Sospecho, estoy seguro, ya lo decíamos ayer, seguro de que llegarán noticias desde Moscú inmediatamente. Se ha creado una gran expectación mundial a partir de este suceso ocurrido cerca de la capital soviética. El comportamiento soviético en estos casos ha dado una patente de seriedad a la cuestión, lo que no quiere decir que el suceso de Moscú sea más digno de crédito que otros. Sencillamente, estamos en un mundo habitualmente hermético en el que estaba este estudio del fenómeno OVNI en el dominio exclusivo de la ciencia, de modo que es la ciencia la que en este caso comienza a hablar en la Unión Soviética. Hay un inmediato pronunciamiento, Eli del Valle, de un instituto geodésico, precisamente de la ciudad en la que ocurre el hecho. Geofísico, sí. Geofísico. Y se dan a conocer datos, no solo datos de testigos, sino a conocer el procedimiento seguido para la investigación de este caso y los primeros hallazgos. Y se anuncia para las próximas horas, si bien en grado solo de rumor, un programa en la televisión soviética en el que, siguiendo con esta Hernán Rodríguez, que en una primera hora los corresponsales pensaron que se podía tratar de eso que se llama una maniobra de diversión, que se habría buscado una excusa en la Unión Soviética para que no se hablase de los conflictos nacionalistas, de los problemas que puede tener ahora mismo ese país tan complejo y en ebullición, pero que esa posibilidad se ha descartado totalmente con la aparición no de figuras políticas diciendo esto o lo otro. Las figuras políticas se han marginado. El Ministerio del Interior dice que no quiere saber nada de momento y dice que es el de Defensa el que tiene que hablar y viceversa. El de Defensa soviético dice no, es el de Interior. Son los científicos quienes han comenzado a hablar de este caso. Noticias de las 3, seguiremos hablando dentro de 3 minutos. La historia tiene necesariamente un final, conocido o desconocido. Esta tiene una conclusión provisional. Vamos a atender, como solemos hacer siempre, una, espero que grata, cortina musical antes de ofrecerles nuestro resumen y la palabra finalmente a nuestros personajes de hoy y la despedida con un hasta luego. Cortina musical. Soy amigo director de Radio Cádiz, Rafael Plaza, mi compañero Arturo Paramio, el profesor Germán de Argumosa, Francisco Padrón, Juan Bermúdez, Pedro 1, Pedro 2, Loli, Lázaro. Son muchos los personajes que se han reunido esta noche con un mismo pretexto, con una misma razón. Hernán Rodríguez, corresponsal en Moscú, Vicente Juan Ballester, ufólogo. Eli del Valle, resumen de lo dicho en esta noche. Bueno, esto puede ser un resumen de 14 horas y media, pero bueno, vamos a recordar un poco los dos sucesos que han motivado este programa. El extraño suceso de la supuesta llegada de un extraterrestre de gran altura y con 3 ojos a la ciudad soviética de Voronezh, en la Federación Rusa, ha acaparado hoy la atención de la prensa soviética. El diario Semskaya Kultura, algo así como el periódico portavoz del Ministerio de Cultura soviético, insistió hoy mismo en la noticia difundida ayer por la agencia TASS de que en la tarde del pasado 27 de septiembre una nave extraterrestre aterrizó en el parque de Voronezh y esto habría sido comprobado por científicos locales. Los niños Julia Solonjova, Vasia Surin y Sonia Blinov, que jugaban en el parque de Voronezh, y varias decenas de personas que esperaban el autobús, fueron testigos de la llegada a las 6:30 de la tarde hora local del objeto volador no identificado. Según el diario, todos los testigos vieron una luz rosada en el cielo que poco a poco se fue convirtiendo en un globo de color rojo oscuro de cerca de 10 metros de diámetro. La nave, tras dar una vuelta sobre el lugar donde se encontraban los atónitos espectadores y desaparecer unos minutos, se quedó suspendida sobre el parque. Las numerosas personas que se habían congregado en ese parque pudieron ver cómo se abría una escotilla por debajo del ovni y cómo aparecía una criatura de aproximadamente 3 metros de estatura y con 3 ojos, vestido con un mono plateado, botas de color bronce y un disco metálico en el pecho. A continuación, el extraterrestre observó el terreno, cerró la escotilla y la nave inició una maniobra suave de aterrizaje.
según indica este diario. Tras aterrizar del ovni salió un extraterrestre acompañado de una criatura que probablemente era un robot, según señalaron los testigos presenciales. El extraterrestre emitió un sonido y dibujó sobre la Tierra un triángulo luminoso de unos 30 por 50 centímetros que desapareció rápidamente. La extraña criatura tocó el pecho del robot y esto comenzó a andar. En ese momento uno de los niños gritó aterrorizado y el extraterrestre le miró y el pequeño se quedó paralizado. El ser, por lo visto, apuntó a un joven de 16 años, a uno de los tres al que hacíamos referencia hace un momento, y este desapareció instantáneamente para reaparecer después cuando el extraterrestre entró en la nave que partió a gran velocidad. Aunque sea difícil de creer y explicar, no hay duda de que algo realmente pasó, dice el diario, ya que el aterrizaje del ovni fue presenciado por muchas personas y habitantes de Voronezh, que afirman haber visto repetidamente la extraña nave entre el 23 y el 29 de septiembre. La agencia TASS dio una versión similar ayer, aunque hablaba de al menos 3 aterrizajes y 3 extraterrestres. Según esa fuente, un equipo de científicos del Laboratorio Geofísico de Voronezh ha comprobado el aterrizaje del ovni, ha medido sus huellas y la de los extraterrestres y ha encontrado 2 rocas de color rojo oscuro cuyos componentes no existen en la Tierra. Hemos identificado el lugar del aterrizaje mediante sistemas de biolocación, declaró a TASS Henry Silakov, jefe del Laboratorio de Geofísica de Voronezh. Recordemos que los sistemas de biolocación consisten en un seguimiento de rastros que hayan dejado o de la nave o bien estos seres en plantas y seres vivos del entorno. Detectamos un círculo de 20 metros de diámetro en el que se ven 4 hendiduras de 4 o 5 centímetros de profundidad y de 14 o 16 centímetros de diámetro cada una, situadas en los 4 puntos de un rombo. Encontramos también una misteriosa piedra de color rojo oscuro, dijo Silanov. El análisis mineralógico de la roca mostró que en la Tierra no existe una análoga, aunque es preciso más tiempo para una conclusión definitiva, según señaló el científico. Bueno, pues 2 días más tarde, y sin tener previo conocimiento de estos sucesos que acabamos de relatar, 5 jóvenes españoles de Cádiz, que durante varios días habían estado avistando extrañas luces en el cielo sobre la playa de Conil, en Cádiz, pudieron ver cómo aparecieron de repente 2 seres de más de 2 metros de altura a una hora aproximada a la del suceso anterior, vestidos con algo parecido a túnicas de color blanco que no permitían apreciar la existencia de extremidades. Estos seres tenían un comportamiento muy peculiar, ya que recordemos que se tumbaron en la arena, se pasaron de una a otra una esfera luminosa y se ocultaron haciendo pues una especie de muralita o de montoncito en la arena, y cuando se reincorporaron su presencia había cambiado totalmente. Ya no eran 2 figuras extrañas, sino que eran 2 personas físicamente normales, conservando únicamente de sus rasgos anteriores la altura. Cuando estas 2 personas avanzaron andando en dirección al pueblo de Conil, recordemos que eran un hombre y una mujer, nuestros testigos pudieron ver a una tercera figura que se deslizaba sobre el mar en dirección a la orilla y con unos rasgos pues muy definidos, una cabeza muy grande, una estatura más elevada, hablan de 3 a 4 metros, y vestido con un traje negro. Esta figura desaparecerá más tarde de la misma forma en que había aparecido, no sin antes distraer la atención de los testigos el tiempo suficiente para que no vieran estos hasta hacia dónde se dirigían estas figuras. Bueno, esto en síntesis son los 2 sucesos. Lo que quizá hubiera que hacer, Julio César, más que un resumen, es hacer una reseña de las similitudes y las diferencias de estos casos. En las similitudes podemos hablar de la altura de los seres, tanto unos como otros hablan de seres muy altos, entre 2 y 4 metros. En ambos casos son calvos. La hora en que ocurren ambos sucesos es al atardecer y puede tener, teniendo en cuenta que son 2 horas de diferencia, la hora española con la de Moscú, se puede decir que prácticamente es a la misma hora, a las 6:30 de la tarde. La edad de los testigos que ven estos sucesos son gente muy joven, adolescentes, de 16 a 22 años creo que está en la media. Y luego también que en los 2 casos hablan de 3 seres aparecidos. Y las diferencias, pues hay que decir que son más las diferencias que las similitudes. Por un lado está el ropaje. En Moscú los extraterrestres, los supuestos extraterrestres van vestidos con buzos plateados, en Conil van con túnicas, o en el caso de la tercera figura con un buzo también pero negro. El tamaño de la cabeza también hay que destacarlo. En Conil hablan de cabezas muy grandes, en Moscú hablan de cabezas muy pequeñas, es decir, que los 2 resaltan la cabeza pero justamente por motivos opuestos. Los rasgos físicos también hay que destacar, mientras que en Conil no se aprecian rasgos en la cara lo suficientemente formados como para poder definirlos. En Moscú desde luego hablan de 3 ojos, una cosa que bueno, hay que estar muy seguro para afirmarla desde luego, porque si no cualquiera dice que algo tiene 3 ojos. Luego habría que hablar también de la forma en que se deslizan estas figuras. Mientras que en Conil nos hablan de que se deslizan de una forma torpe, de una forma lenta, en Moscú parece que andan normal, por lo menos no se hace ninguna reseña en este
en este aspecto. Lo mismo que el sonido. En Moscú nos hablan de que estos seres emiten sonidos, incluso hablan un lenguaje extraño, mientras que en Conil no hablan. Está también el lugar de aparición y el modo de aparición, que son totalmente diferentes en un caso y en otro. En Conil, en Cádiz, aparecen por el mar, en una playa, y aparecen de repente. En Moscú nos dicen que este pueblo está a 500 kilómetros de Moscú, por lo tanto no hay mar, y aparecen descendiendo de una nave. O sea que no tiene nada que ver una con otra. En Moscú tienen un comportamiento muy especial. Dibujan un triángulo, dejan dos rocas y por lo visto cogen a un niño y lo examinan y lo vuelven... Cuando hablamos de un niño, hablamos de un niño crecidito, un niño crecidito, de 16 años, es que no es un poco mayor. 16 años para arriba, vamos. De 16 años. Lázaro, tienes 14, ¿no? ¿Lázaro? Sí. 14. Bueno, Lázaro es el más joven del grupo, pero hemos dicho... muy gráficamente creo yo que podían pertenecer el del Valle a la misma pandilla. Eso es, sí. Los jóvenes de la ciudad soviética y los jóvenes de Conil. Hay una diferencia también en cuanto a la nave, los colores, las luces, el comportamiento de las luces y demás, pero quizá la diferencia más abismal que existe entre un lado y el otro es el comportamiento. No tiene nada que ver cómo se comportan unos seres con otros, es decir, los de Moscú parece que tienen un comportamiento más investigador, vamos a decir, bajan, dejan unas rocas, intentan comunicarse, investigan a un niño, mientras que en Conil pues tienen un comportamiento rarísimo, se deslizan sobre el agua, se transforman en... Como más de ciencia ficción lo de Conil, sin querer decir que no sea cierto, sino que es mucho más aparente y quizá más impresionante lo de Conil que lo de Moscú, a pesar de que en Moscú parece que han bajado tranquilamente. Sí, también hay que decir que se diferencia y tal vez eso establezca el distinto comportamiento de los supuestos extraterrestres, el comportamiento de los jóvenes de Borovnev con respecto a los jóvenes de Conil. Los de Conil lo que hacen sencillamente es huir hasta una distancia prudencial. Sí, exactamente. Y lo de Moscú, pues no se sabe muy bien lo que hicieron, pero no da la impresión. No salieron corriendo porque se llevaron a uno, o sea que sí, la actitud de los jóvenes soviéticos fue una actitud más encimista y tal vez eso determinó la diferencia de comportamiento, Rafael Plaza. Sí, naturalmente que sí. Y luego hay también un dato, por lo menos curioso. En Conil se nos habla de dos figuras iguales y una tercera distinta que se desliza sobre el mar. En Voronezh, a 500 kilómetros al sureste de Moscú, recordemos, hay se habla de 2 o 3 seres vivos y un robot. Es decir, lo que parecía un robot. En esto hay que hablar siempre, profesor, haciendo abstracción de lo que se dice, porque no sabemos si lo que está dentro de esos buzos todo es ser vivo o es solo una parte de ser vivo y lo demás es relleno. Estoy frivolizando el proceso, de manera que tenemos que hablar siempre de apariencias. Parece de una luz de color no sé cuánto, que cambia de color y parece que deforma. No sabemos si la ve igual uno que esté en una posición relativa como la puede ver otro que esté en otra posición relativa. No sabemos si son formas variables las de estos objetos, si pueden variarse a voluntad, si pueden variarse las formas de sus tripulantes también a voluntad, si los colores pueden variar, los de los trajes, los de las naves y las apariencias. Yo, si me permites, una opinión personal, que no sé llegar nunca en un resumen una opinión personal, pero bueno, creo que si un marciano, vamos a ponerlo en lo típico y el tópico, un marciano un día se encontrase con un tripulante de una nave americana, por ejemplo, y otro día se encontrase con un perro que han mandado los rusos, pues se quedaría bastante perplejo sobre la diferente morfología de los seres. Los astronautas, sencillamente soviéticos y norteamericanos, llevan buzos distintos, escafandras diferentes, ¿verdad, profesor? Sí. Comentario, Paco Padrón, para poner un fin provisional a esta noche de radio. Habrá que seguir la evolución del caso de Moscú y también si hubiese algún nuevo hallazgo en Conil. Comentario final. Sí, Paco Padrón, Tenerife. Creo que se ha cortado la comunicación. Cedo la palabra para una conclusión breve a José Moreno Lacalle, presidente de la Asociación de Parapsicología de Puerto Real. Bueno, mira, concretamente ahora estamos hallando que tenemos aquí un caso, un viaje muy breve, que nos refuerza más lo que han visto los muchachos de Conil. Concretamente fue el 3 de julio de 1936, en un pueblecito de Santander, en Escalante, Miguel Ángel Ruiz San Pedro y la señorita Margarita Cádiz Luzares vieron concretamente, según la descripción que dice, un gigante. Y lo comparan porque dicen que tenía la altura de una ventana que distaba del suelo aproximadamente unos 3 metros. Y además, es curioso porque nos dicen que el comportamiento, el andar de estas personas lo comparaban como la de los astronautas cuando llegaran a la Luna, y tenía una particularidad de su gran zancada, cerca de 2 metros, y concretamente los de Cádiz dice que tenían aproximadamente 1,5 metros, y también de que no parecían tocar suelo, sino que se dirigían como flotando por el suelo.
creo que esto nos refuerza más lo que estos muchachos acaban de ver aquí en Coín. Paco 1, perdón, Pedro 1, Pedro 2, Sí, Julio Loli, César. Lázaro, Juan Bermúdez, que hoy excepcionalmente ha estado más en silencio, durante un buen rato en silencio. Yo creo que esta noche sirve habernos satisfecho un poco, ¿verdad? Hemos tratado de comparar los casos, de buscar testimonios, de buscar interpretaciones de una cierta altura. En esto no se sabe más que lo que se sabe, y mucho es lo que se supone a partir de la analogía de los casos, de la comparación. ¿Estáis satisfechos entonces del resultado de esta noche? Bueno, lo que es por mi parte, yo perfectamente, estoy completamente de acuerdo con ustedes en el sentido de que hay que siempre hacerse de toda la documentación posible para hacernos frente a estos casos tan extraños. Lo es normal que se tengan que comparar casos uno con otro, porque es la única forma de sacar algo parcialmente claro. Claro. Pero en fin, yo creo que ellos están muy satisfechos, yo por mi parte también. Yo he hablado poco, pero en fin, he estado oyendo el programa, he estado aquí, entonces, bueno, que tenía mucha atención, o sea, lo que estoy leyendo se me está quedando grabado. Yo creo, Julio, que puede haber una conclusión importante, que es que estos 5 jóvenes reflejan en su rostro esta noche mucho más que la semana pasada, una gran tranquilidad al encontrarse identificados con algunos o con bastantes detalles de muchos casos que se han escuchado aquí esta noche y están afirmando todos que es así. Paco Padrón, hemos recuperado la comunicación contigo. Sí, perfectamente, se ha cortado, sí. Turno para una conclusión provisional, porque seguiremos los 2 casos o tantos como lleguen hasta nuestra redacción. Pero, mira, a mí esto no me coge de sorpresa. Esto parece que incluso se ha puesto en bandeja lo de estas entidades extraterrestres para que los científicos tengan un aporte sobre esta cuestión, dejando, como decía Germán, esas extrañas piedras y no dejando duda ahora a ver cómo se arreglan esos científicos rusos que dicen que los ovnis pues lo achacan a efectos naturales, como explican la presencia de esos seres gigantescos, ¿no? Pero bueno, todo se andará. Esto me parece un reconocimiento ya indirecto de la realidad, de la existencia de este tipo de entidades extraterrestres, y ya solo con esa situación a nivel científico, reconociendo por lo menos inicialmente lo que ha ocurrido, sirva como homenaje a muchos testigos de avistamiento, gente humilde, sencilla, que ha tenido la valentía de decirlo y que sin embargo a veces muchísima gente e incluso en algunos medios de comunicación pues lo han ridiculizado y han sentido sobre sí, bueno, pues la vergüenza de haber dicho algo. Esto para mí sirve de homenaje especialmente a esa persona. Profesor Germán de Argumosa. Insisto en que es un caso que en su importancia difiere de los hasta ahora conocidos, porque según mis noticias es la primera vez que un aterrizaje de este tipo se produce donde existe un laboratorio geofísico y dejan lo que yo antes llamaba tarjetas de visita, es decir, esas piedras que hasta ahora parece ser que no pueden reconocerse como piedras de nuestro planeta. Y no solamente esto, sino también ese metal, esas partículas metálicas que tampoco se han podido identificar. Esto, francamente, yo lo considero sumamente importante y de extraordinaria trascendencia. Hay que esperar, no obstante, perdón, hay que esperar nuevas noticias que indudablemente llegarán. Bueno, indudablemente, esto es ser demasiado optimista, porque tal vez, sin saber por qué, una vez más, nos cierren la ventana y nos cierren la comunicación y nos quedemos ahí. Bueno, la ventana indiscreta le garantizo que no nos la van a cerrar, profesor Germán de Argumosa, que cierren todas las ventanas que quieran menos esta. Bueno, yo no quiero caer en euforias prematuras, pero lo que parece ser una sucesión de casualidades que se han puesto en nuestro rastro, la llamada de Juan Bermúdez al profesor de Argumosa hace ahora 10 días, llamada providencial, Juan Bermúdez, porque fíjate quién iba a decirnos que luego aparecería el caso de Moscú, ¿eh? Desde luego que sí. Ha sido extraordinaria. Quiero deciros que una rara casualidad y desde luego la bondad, la benevolencia de una determinada personalidad científica nos ha puesto en el rastro
o mejor dicho, nos ha facilitado sencillamente el teléfono particular de la máxima autoridad soviética en estudio de vida extraterrestre. Es el científico que tiene encomendada la participación soviética en un plan soviético norteamericano para investigación de trazas de vida en Marte. Tenemos ese número telefónico en nuestra agenda desde esta noche y la autorización para llamarle con todos los pronunciamientos para que nos sea facilitada información. No hemos marcado ese número telefónico todavía, pero si los hechos evolucionan positivamente, trataremos de ir a lo más alto, científicamente hablando, a una representación muy cualificada, repito, la llave de cuya ventana discreta tenemos ya en nuestra agenda. Con esas previsiones, citemos también al oyente de Bilbao y del Valle, que ha marcado nuestro número telefónico, como lo marcó el oyente de Vétera el otro día. Sí, para contarnos experiencias. Llamada que nos ha reconfortado y que nos ha permitido comparar también y unificar casos. Con esa mención vamos a cerrar por hoy la ventana a nuestra dimensión oscura. Espero que os sintáis siquiera un poquito reconfortados al comprobar que son muchos los casos que se parecen al vuestro y por tanto no tenéis por qué consideraros a vosotros mismos unos bichos raros, por muy raro que sea lo que hayáis visto, ¿vale? Recibid un muy fuerte abrazo nuestro. Gracias, Isabel, por haber estado ahí haciéndonos compañía, aunque no te hayas dado cuenta. José Moreno Lacalle, un fuerte abrazo, seguiremos en contacto. Sí, cuando ustedes queráis, estamos a vuestra entera disposición, ¿no? A Vicente Juan Ballester, asimismo, Paco Padrón. Sí, buenas noches. Vamos a reservar para un día próximo, porque habremos de seguir la noticia, algunos de los casos que personalmente viviste. ¿Te parece bien? Sí, por mí encantado, de verdad. Esta es una ventana abierta para ti. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a Hernán Rodríguez, corresponsal de la cadena SER de Moscú, y a Vicente Juan Ballester. Profesor, usted es de casa, o sea que tenemos que decirle como siempre hasta luego. O ya os dirá, que lo diga pronto, lo que sea, ¿no? Encantado. Hasta siempre. Cerramos nuestra ventana indiscreta, o la entrecerramos a eso que solemos llamar la dimensión